Vamos a hablar ahora del archivo histórico de Unosa. Unosa, la gran hullera española, la empresa que fue desde el primer día en que nació la mayor empresa minera del país. Y de su archivo histórico, que custodia documentos con más de 150 años de antigüedad, como es el caso del documento que estáis viendo en pantalla, la concesión de la mina Fabiana, firmada por la reina Isabel II en 1856. El archivo histórico de Unosa custodia otro tipo de documentos de un calibre similar, firmados, por ejemplo, por el rey Alfonso XII, por Numa Aguilú o por Alejandro Aguado, marqués de las Marismas. Seguimos hablando de archivos, continuamos después de las intervenciones anteriores, en este caso de Unosa, del archivo histórico. Este nuestro empezó en 1998, pero vamos a hablar también, aparte de este archivo histórico, del lugar en el que se emplaza, el Pozo Fondón, como testigo de la propia historia asturiana y de los principales hitos que esta historia carbonera de nuestra región ha ido viviendo desde el siglo XIX hasta ahora. Y también vamos a hablar un poco del presente, en base a una iniciativa que ha puesto Unosa recientemente, en marzo de este año, en marcha, que es la organización de un recorrido por las instalaciones del Archivo Histórico de Unosa y del Pozo Fondón. Un recorrido visitable, abierto a los turistas y a cualquier interesado, que pretende además formar parte de la red de recursos turísticos y culturales de interés patrimonial y minero que ofrece Asturias. También en el presente, Unosa ha puesto en marcha, y también en el Pozo Fondón, otra iniciativa, la estación de energía geotérmica, que nace desde el Pozo Fondón, que lo que hace es aprovechar el calor del agua acumulada en la mina para distribuir agua caliente sanitaria y climatización a la cercana población de La Felguera. Vamos a hablar de todo eso, lo vamos a hacer muy resumidamente, pero lo primero de todo para situarnos es conocer dónde está el Pozo Fondón. Muy cerquita de Gijón. Se encuentra a orillas del río Nalón, en plena cuenca hullera central asturiana, a apenas 20 o 30 minutos de las principales ciudades asturianas, Oviedo o Gijón. Y empezamos ya de frente con el Pozo Fondón. Lo veíais antes en las diapositivas anteriores, 1910 es la fecha en la que se comenzó a excavar el Pozo Fondón a orillas del río Nalón, y lo hace de mano de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, la empresa que fue a primeros del siglo XX la mayor empresa carbonera de España. El Pozo Fondón, en realidad, nace sobre unas instalaciones mineras previas, la mina de montaña conocida como la Nanona, que se localiza en el lugar conocido como el Fondón. Al final, tanto la mina de montaña La Nalona como el Pozo Fondón comparten actividad durante casi 50 años, un poco menos, hasta 1948. El origen de la mina La Nalona se remontaba ya a años atrás, 1838. El Pozo Fondón pasa más de 50 años siendo propiedad de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, y en 1967 todas las minas de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, junto con todas las minas de una veintena de empresas carboneras asturianas, pasan a formar parte de Unosa, Hulleras del Norte S.A., la empresa que mencionábamos al principio como la gran hullera del país, la que es evidente porque nace por aglutinar a una veintena de empresas y que es desde ese día en que nació la mayor empresa carbonera española. Las instalaciones del Pozo Fondón, como en cualquier instalación vertical de carbón, son las que veis en imagen. Castilletes, casa de máquinas y edificio de oficinas son los primeros que se construyen. La horquilla temporal de estas edificaciones, del conjunto de las edificaciones del Pozo Fondón, ronda desde los inicios de la excavación vertical, a partir de 1910 aproximadamente se construyen las primeras edificaciones, y las últimas son de mediados de siglo. La horquilla temporal es amplia, sin embargo, la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, en parte, dado que este fue el primer pozo vertical que excavó, pone un interés especial en el acabado y el conjunto y la homogeneidad estética de todas sus edificaciones. En todas ellas aparece el ladrillo rojo combinado con piedra natural.
Si bien todas esas instalaciones son las habituales de cualquier pozo minero que conocemos en la cuenca, el pozo Fondón se diferencia de manera significativamente de todos ellos porque entre sus instalaciones también cuenta con la estación central de la Brigada de Salvamento Minero, que se instala en el pozo Fondón apenas 8 años después de ponerse en marcha. Esto es en 1920. Todavía se encuentra ahí el retén de brigadistas que están preparados para asistir en caso de emergencia, principalmente en atmósferas irrespirables, y todavía se mantiene ahí de manera activa, como a muchos os sonará. Para recapitular un poco todo lo que hemos comentado, en las instalaciones del Pozo Fondón, la historia carbonera de este espacio comienza a través de la mina de montaña La Nalona en 1838. Saltamos a 1910, cuando en este espacio, de manera combinada con la mina de montaña, se comienza a excavar el Pozo Fondón. 1967 es el momento en el que UNOSA adquiere el Pozo Fondón junto con ese listado de esa veintena de esas empresas carboneras asturianas. Lo hemos dejado caer, lógicamente UNOSA se hace cargo de todas esas empresas, pero también de toda la documentación que esas empresas venían generando, muchas de ellas ya desde el siglo XIX. El Pozo Fondón deja de extraer carbón en 1995, pero en ese momento en que se produce el cese de la actividad extractiva, ya se venía preparando y ya estaba en marcha el proyecto de creación de un archivo histórico en las instalaciones del Pozo Fondón, que finalmente se ponen en marcha en 1998. Como en otros archivos, lo primero que hay que hacer es recolectar toda la documentación que está dispersa, en este caso por infinidad de centros, recogerla toda, trasladarla al archivo y, en este caso, además, cambiar el uso de las instalaciones. Estábamos hablando de un pozo minero, de una casa de máquinas o de una casa de aseos. La cantidad de documentación que se conserva en el archivo es enorme. Una gran parte de ella está digitalizada, pero todavía queda mucha tarea para hacerlo. El cambio de uso, como que acabamos de mencionar, consiste en ocasiones en que en la casa de aseos las taquillas, las duchas o las perchas donde los mineros habitualmente colgaban la ropa se sustituyen por grandes estanterías para ir almacenando esos legajos de documentación. La mayor parte de la documentación que se conserva en el archivo está relacionada con las propias labores extractivas relacionadas de las empresas mineras. Esto se debe a que la propia naturaleza de las empresas que formaron UNOSA era la misma, la de la extracción y la comercialización de carbón. Hay otro tipo bastante variado también de documentación, por ejemplo, el relacionado con la propia organización interna de cada empresa, gestiones de plantillas, libros de jornales, fichas de botiquines, catálogos de proveedores. Aquí tenemos uno de los ejemplos que acabamos de mencionar. La casa de máquinas se ha convertido en planoteca. Este es uno de los espacios que se ofrece ahora como recorrido dentro del circuito visitable del archivo, del archivo histórico de UNOSA o Pozo Fondón, o las dos cosas a la vez. Otro de los ejemplos, la fragua, a apenas 15 metros de la bocamina La Nalona, que también visteis en una imagen antes y que también se visita dentro de este recorrido que se acaba de organizar por parte de UNOSA. En el archivo, que ya sabemos que funciona desde 1998, se continúan haciendo sus labores habituales, la de atender a investigadores y curiosos, y también de manera activa. Todas las semanas hay un equipo de profesionales que visita los diferentes pozos que han cerrado en los últimos años para continuar recolectando cualquier elemento que sea de interés a ser conservado. Aparte de estas tareas ordinarias y rutinarias, ofrecen estas visitas guiadas puestas en marcha y, como decía antes, para formar parte de esa red de elementos y recursos turísticos y culturales relacionados con el patrimonio minero asturiano.
Y de manera paralela, UNOS además, en este mismo año, también ha puesto en marcha en las instalaciones del Pozo Fondón otro tipo de actos o eventos culturales relacionados con charlas, con eventos gastronómicos, como el Gastromina, que se hizo este verano y que lo que buscaba era conocer un poco la alimentación en la cuenca minera y las posibilidades que tenía ese tipo de gastronomía. Y hasta aquí ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Viste?